Bienvenida o bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy nos vamos a sumergir en un tema bastante complejo, pero yo creo que fundamental, la adicción. Efectivamente. Tenemos aquí un análisis, un texto que, bueno, intenta desentrañar un poco las claves de todo esto. Sí, va a la raíz del asunto. La idea es entender qué es realmente, cómo nos afecta el cerebro, que eso es fascinante, y sobre todo qué caminos hay para la recuperación, según lo que nos cuenta este material. Exacto. Y ojo, porque lo primero que hace es desmontar un mito, una muy extendido. Esto no va de falta de voluntad, ¿eh? Hablamos de una enfermedad cerebral, crónica y recurrente. Vamos a ver esto. A desgranarlo un poco, sí. Para empezar, ¿cómo define exactamente la adicción este análisis? Porque a veces usamos la palabra un poco a la ligera. Pues mira, lo define como esa búsqueda compulsiva, casi imparable, diría yo, ya sea de una sustancia o de una conducta. Aunque sepas que te hace daño, ¿no? Exacto, a pesar de conocer las consecuencias negativas. Habla de una pérdida de control muy clara y de una necesidad muy intensa, eso que llaman el craving. El famoso craving. Ese mismo. Y distingue bien, que es importante, entre adicciones a sustancias, lo típico, alcohol, opioides, nicotina. Lo químico, digamos. Eso es. Y luego las adicciones conductuales o de comportamiento. El juego patológico, Internet, las compras compulsivas. Que a veces se nos olvidan. Cierto, no todos son drogas. Ni mucho menos. Y aquí viene lo interesante que explica el texto. Los mecanismos cerebrales. Es que es la clave. A ver, cuéntanos. Pues detalla cómo tanto las sustancias como esas conductas adictivas lo que hacen es como secuestrar el sistema de recompensa del cerebro. Secuestrar. Suena fuerte. Es que lo es. Liberan dopamina, esa sustancia que nos hace sentir placer, recompensa. Al principio, claro. Pero el cerebro, que es muy listo, se adapta. Se acostumbra. Exacto. El texto lo llama neuroadaptación. Y esto es crucial entenderlo. Vale, neuroadaptación. ¿Y eso qué implica en la práctica? Pues implica varias cosas. Por un lado, la tolerancia. Necesitas cada vez más cantidad de la sustancia o de la conducta para obtener el mismo efecto que al principio. Lo que antes te valía, ahora ya no. Correcto. Y por otro lado, la dependencia. Si paras de consumir o de hacer esa conducta, aparecen los síntomas de abstinencia, el famoso mono, que puede ser físico o psicológico, ¿Qué es lo que hace tan difícil dejarlo? sin duda. E incluso, fíjate, puede darse lo contrario a la tolerancia en algunos aspectos, la sensibilización, que el deseo, el craving, se intensifique con el tiempo o ante ciertos estímulos. Vaya lío para el cerebro. Un lío importante. Y a largo plazo, como señala el material, esto altera circuitos cerebrales que son clave para tomar decisiones, para controlar los impulsos. Es como si el centro de mando estuviera, pues eso, hackeado. Entendido. O sea que el cerebro cambia físicamente, estructuralmente, no es algo mental en abstracto. Para nada. Hay cambios físicos y químicos medibles. Y claro, esto lleva a la pregunta que aborda el texto. ¿Por qué algunas personas parecen más vulnerables? ¿Es solo mala suerte? ¿Genética? Bueno, la genética influye, claro que sí. El análisis habla de predisposición genética, pero ojo, no es el único factor, ni mucho menos. No es determinista. Para nada. Subraya que es una interacción compleja. Están los genes, sí, pero también diferencias biológicas individuales, cómo funciona el metabolismo de cada uno, por ejemplo. Vale. ¿Y más allá de la biología? Aumenta la vulnerabilidad. Tiene sentido, son factores de riesgo. Exacto. Y luego, importantísimo, el entorno social. El estrés crónico, la presión de grupo, sobre todo en adolescentes, la falta de apoyo familiar o social, la falta de recursos. Todo eso suma. Es como una tormenta perfecta de factores. Entiendo. O sea, es multifactorial total, no hay una única causa. Nunca la hay en temas tan complejos. Vale, entonces, si la adicción es una enfermedad cerebral, compleja, multifactorial, hay salida. ¿Qué nos dice el material sobre la recuperación? ¿Es posible? Sí. Y este es un mensaje clave del texto. La recuperación es posible. Totalmente. Aunque, bueno, también insiste en que es un proceso muy individual, cada persona es un mundo y a menudo es largo. No es un sprint, es una maratón. Ya. ¿Y cuáles serían los pasos claves según este análisis? Pues lo primero, y parece obvio pero no lo es tanto, es reconocer que existe un problema. Admitirlo. El primer paso siempre es el más difícil, dicen. Suele serlo. Luego, si hablamos de adicción a sustancias, a menudo es necesaria una fase de desintoxicación, pero siempre supervisada por profesionales, nada de hacerlo a lo loco en casa. Por el síndrome de abstinencia que comentabas, claro. Exacto, puede ser peligroso. Y una vez superada esa fase, o en paralelo en muchos casos, entra la psicoterapia.
El texto la marca como fundamental, ¿Qué tipo de terapias menciona? pues habla específicamente de la terapia cognitivo-conductual, la TCC, que básicamente ayuda a identificar y a cambiar esos patrones de pensamiento y de conducta que están ligados a la adicción. A pillarle el truco a cómo funciona tu mente en relación a eso. Algo así, sí. También menciona la terapia dialéctico-conductual, la TDC, que es muy útil para aprender a regular emociones intensas y prevenir recaídas. Y por supuesto, la terapia de grupo y la terapia familiar. El apoyo del entorno es crucial. Entiendo. Terapia individual, grupal, familiar. Un enfoque amplio. Muy amplio. Y no solo terapia, el texto también señala el papel de la medicación en algunos casos concretos. Ah, sí, ¿para qué? Pues, por ejemplo, en adicciones a opioides o al alcohol, hay fármacos que pueden ayudar a reducir el craving, esa necesidad imperiosa, o a manejar los síntomas de abstinencia, siempre bajo prescripción médica, claro. Complementario a la terapia, entonces. Exacto, como una herramienta más. Y luego destaca algo importantísimo, los grupos de apoyo mutuo, tipo Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos. El poder de los iguales. Totalmente. Ese soporte entre personas que están pasando o han pasado por lo mismo es vital para muchos. Y se habla también de aprender a manejar las recaídas. Que pueden ocurrir, ¿no? Pueden ocurrir y ocurren. El texto insiste en que una recaída no es un fracaso, sino que puede ser parte del proceso de aprendizaje. Lo importante es levantarse y seguir. Cambiar la perspectiva sobre la recaída es importante. Fundamental. Y por último, mencionan la necesidad de cambios en el estilo de vida general. Hábitos saludables, buscar un entorno social de apoyo, nuevas aficiones. Un abordaje integral, vamos. Esa es la palabra. Integral y sostenido en el tiempo. Entonces, si tuvieras que resumir los puntos clave, las ideas fuerza de este análisis, ¿cuáles serían? Pues, a ver, yo diría que son estos cuatro, principalmente. Uno, la adicción es una enfermedad cerebral crónica tratable. No es un vicio ni falta de voluntad. Y afecta tanto a sustancias como a conductas. ¿Vale? ¿El concepto claro? 2. Tiene una base neurobiológica clara. Esos cambios en el cerebro que hemos comentado, la neuroadaptación, son reales. La biología importa. Y mucho. 3. La vulnerabilidad no depende de una sola cosa. Es una interacción compleja de factores genéticos, biológicos, psicológicos y del entorno. Multifactorial. Exacto. Y 4. La recuperación es posible, pero requiere un enfoque integral, terapia, a veces medicación, apoyo social, cambios de vida y mantenido en el tiempo. Y ligado a todo esto, algo fundamental, superar el estigma. El estigma, qué importante. Vital, para que las personas que lo necesiten puedan pedir ayuda sin miedo, sin vergüenza. La verdad es que entenderlo así, como una condición compleja del cerebro y no como un fallo moral, como recalca el material, cambia mucho la perspectiva, ¿no? Totalmente. Cambia la forma de verlo, fomenta la empatía, la comprensión y, sobre todo, mejora las posibilidades de que la gente busque y reciba la ayuda adecuada. Abre puertas a una recuperación más efectiva, tanto para la persona como para su familia, su entorno. Sin duda. Y esto nos deja quizá con una reflexión final, algo para darle vueltas. Si aceptamos, como dice el texto, que la adicción implica cambios estructurales y funcionales en el cerebro, Cambios físicos, sí. cambios físicos, entonces, ¿cómo deberían evolucionar nuestras estrategias sociales? ¿Las de prevención, las de tratamiento? ¿Es suficiente apelar solo a la fuerza de voluntad? ¿O necesitamos ir más allá como sociedad? ¿Qué más podemos hacer teniendo en cuenta esta base biológica? Es una pregunta potente para cerrar. Deja pensando, desde luego.